Juan Pablo Ibáñez es enseñador bíblico de la ciudad de Mendoza, Argentina, y junto a su esposa Verónica y a sus hijas integra el ministerio Contexto Original. Doctor en Ingeniería Civil, profesor e investigador universitario, Juan Pablo sirvió a lo largo de su vida en diferentes congregaciones evangélicas, llamado desde el año 2012 al estudio integral de las Escrituras desde una perspectiva hebrea y reconstruyendo el contexto original. Ha sido formado en hebreo bíblico y en el análisis de las raíces hebreas de las Escrituras por el Ministerio Ensinando de Ciao de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. En 2017 vivió junto a su familia en Beersheba, Israel, donde estudiaron hebreo moderno en la Universidad Ben Gurión del Negev y sirvieron en la congregación mesiánica en Eilat, al sur de Israel. En 2020 lanzó con su esposa el curso virtual Anímate al Hebreo Bíblico, donde enseñan hebreo bíblico a partir de la interpretación del texto hebreo masorético del profeta Isaías. Desde el año 2022 lidera con su esposa un grupo casero de estudio y celebración del calendario bíblico, dando testimonio y concientizando sobre la importancia del Shabbat y las fiestas anuales. En la charla abierta TJC2, Juan Pablo estará compartiendo sobre el Evangelio de Júpiter y Mercurio, la asimilación y distorsión de los hechos bíblicos, ayer y hoy, basado en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 11 y 12. Muy bienvenidos a nuestra charla 73 de este ministerio que es TJC2. Usted se preguntará qué es TJC2. Si no lo sabe, es la abreviación de en inglés Toward Jerusalem Council II, castellano hacia el Concilio de Jerusalén II. ¿Y qué es esto del Concilio de Jerusalén II? Bueno, como ustedes saben, hubo un primer concilio allí en Jerusalén, donde la iglesia primitiva, que eran todos judíos, tenían que debatir qué pasaba con el evangelio que se estaba abriendo a los gentiles. Ellos tenían un parámetro de un cristianismo dentro del judaísmo. Al salirse del judaísmo, gran crisis, hubo algunos cristianos que fueron ahí, predicaron, los gentiles se convirtieron y ahí se armó el lío, un buen lío, pero estaba en los planes de Dios, porque ya había dicho Jesús que este evangelio irá hasta el fin de la tierra, pero la estructura mental de ellos les costó, y eso generó un gran debate con la iglesia primitiva allí en Jerusalén, y la resultante de ese debate fue que se dijo: no le impongamos a los gentiles lo que es propio de los judíos, no les impongamos los rituales, las costumbres, sí, por supuesto, los mandamientos que son de Dios, pero no una serie de reglamentos y estatutos que no eran necesarios. Y eso liberó el evangelio enormemente. Como saben, el evangelio se expandió por el Imperio Romano y realmente en pocos años muchos conocieron a Cristo, multitudes de gentiles encontraron a Cristo. Pero bueno, pasaron los años y esa primera iglesia judía se fue diluyendo, se agravó encima con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, ya no hubo un centro espiritual, y también la iglesia gentil se reafirmó como que era gentil. A partir de Constantino no quisieron tener contacto con la raíz hebrea, y esto desgraciadamente produjo una grieta, como se dice hoy día, entre el cristianismo gentil y los judíos. Prácticamente durante los siglos hubo pocos judíos mesiánicos, judíos que aceptaran a Jesús, y tampoco se le hacían fácil a los judíos que quisieran convertirse. Así que esto generó un gran distanciamiento entre cristianos y judíos durante siglos. Pero Dios se acordó de su pueblo, aquella promesa a Abraham, Dios no la olvidó, y digamos que a partir del siglo XX más o menos empezó a haber algunos judíos que aceptaban a Jesús como Señor y Salvador, como Mesías. Y esto eventualmente se fueron formando comunidades pequeñas, pero comunidades de judíos que aceptaban a Jesús. Se llamaron comunidades de judíos mesiánicos, pues llamarse cristiano era algo que el judío, por la persecución que tuvieron, no le sonaba muy bien.
entonces judíos mesiánicos, pero que creemos lo mismo que los cristianos. Bueno, y llegamos a 1995, allí el rabino Marty Waldman, un rabino mesiánico de Estados Unidos, recibe una visión de parte de Dios de que, así como hubo un primer concilio de Jerusalén, donde los judíos liberaron el evangelio de los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde el evangelio de los gentiles sea liberado a los judíos, que los judíos puedan aceptar a Jesús manteniendo su identidad y que puedan realmente crecer. Así que este segundo concilio sería casi opuesto al primer concilio. Entonces, a partir de esta visión, Marty Waldman compartió esto, hubo mucho eco en muchos líderes de que esto era de Dios, y a partir de ahí se formaron grupos de oración en distintas partes, distintos continentes, grupos de oración, conferencias, charlas como esta, para ampliar y difundir esta visión. Y en algún momento se hará ese concilio cuando todas las iglesias gentiles, los líderes, estén conscientes de la importancia de los judíos, seguramente se hará ese concilio de Jerusalén II. Mientras tanto, hay preconcilios. Con María, si no hubiera habido esta guerra, hubiéramos estado en uno de esos preconcilios en Jerusalén, pero no pudimos ir por la guerra, pero ha habido preconcilios que se hacen en Jerusalén o en otras partes del mundo. Así que esto es TJC2. Tenemos nuestra página web, usted puede entrar, ahí tiene muchas charlas, muchas de estas charlas y otras muy buenas que usted puede entrar y escuchar. Y hoy tenemos alguien que ya ha dado charlas aquí, el ingeniero Juan Pablo Ibáñez, quien realmente es un maestro de la palabra, un enseñador bíblico, quien está profundizando justamente desde hace un tiempo todo lo que son las raíces hebreas y la conexión que debemos tener con el judaísmo, que muchas veces hemos perdido. Entonces Juan Pablo realmente ha tenido un llamado, ¿no es así?, a ayudarnos a conectarnos con esa raíz hebrea, si bien él no es hebreo, pero ha tomado ha estado incluso, ha vivido en Israel, ha tomado mucha importancia en su ministerio la cuestión del judaísmo. Así que él hoy nos va a estar dirigiendo la charla. Así que adelante, Juan Pablo, y vamos adelante con la charla siguiente. No sé si María tiene que decir algo. Ya no. No, Entonces, Juan ya no. Pablo, adelante. Bueno, buenas noches a todos. ¿Pero se me escucha bien? Esperemos que sí, sí, perfecto. Bueno, gracias Agustín, gracias María y gracias al Señor que tenemos esta oportunidad de tener una nueva charla de esta serie de encuentros promocionados por TJC2. Tendría que ser justamente después del Congreso en Jerusalén, que finalmente no se dio y será en alguna oportunidad. Y esto también nos marca cómo los tiempos están en manos del Señor y también esta actualidad tan cambiante y que nos llama a estar despiertos y a tener discernimiento para saber el mundo que nos toca vivir y cómo posicionarnos. Y esta charla tiene que ver con esto. El título de la charla es El Evangelio de Júpiter y Mercurio, asimilación y distorsión de los hechos bíblicos, o también podríamos decir de los mensajes bíblicos, ayer y hoy. Está basado en Hechos 14, especialmente versículos 11 y 12. Vamos a orar, encomendar este tiempo al Señor y después comenzaremos con nuestra charla estudio. Así que oremos. Padre, gracias por este tiempo que podemos disponer. Gracias porque están las condiciones dadas para poder hacerlo y por eso también te agradecemos y pedimos, Señor, tu presencia con nosotros al abrir las Escrituras, al tratar de meditar y tener pensamientos y argumentos lógicos. Ayúdanos, Señor, a arribar a las conclusiones y a las enseñanzas que has previsto para este tiempo en nuestras vidas. Y no solamente los que estamos hoy asistiendo, sino también los que vayan a ver este video en el futuro. También pedimos tu bendición y tu luz y que esto pueda ser también una herramienta útil para tu reino, para tu obra y para que podamos posicionarnos mejor en este tiempo que vivimos.
Nos encomendamos, pedimos la ayuda de tu Espíritu y que Él pueda ser soberano en este tiempo. Danos tu humildad y danos un corazón y una mente abiertos para recibir, para ponderar, Señor, eh, tu palabra y tu consejo. Oramos agradecidos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, tenemos las Biblias, las distintas versiones. Así que acá tenemos Biblia Reina Valera y la Biblia Pellita, que es muy interesante. La Biblia Pellita viene a partir del arameo, ¿sí? De traducción al arameo y de ahí al español. Hay distintos caminos por los cuales las escrituras llegan a nuestro idioma, a nuestro querido idioma español. Y vamos a hablar de algo de esto en breve, pero vayamos primero a nuestro texto, el texto base que está en Hechos capítulo 14. Estamos en el contexto del primer viaje, lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? A partir de Hechos capítulo 13 tenemos este primer viaje que salen de Antioquía, Pablo y Bernabé, y van con Marcos, ¿se acuerdan? Y Marcos en Chipre decide volverse, y Pablo y Bernabé siguen. En el capítulo 14 ellos llegan a Iconio, dice el versículo 1 de Hechos 14, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Entonces, el escenario aparece en Iconio. ¿Dónde es esto? Estamos en la zona conocida como Asia Menor. Si ustedes tienen en sus cabezas el mapa actual, correspondería a la zona central de Turquía. ¿No? En esa época, denominada el Asia Menor, y llegan a esta ciudad de Iconio. Iconio, hice una pequeña investigación a ver de dónde estaba Pablo y Bernabé, dónde andaban haciendo sus aventuras misioneras. Estaban en la región de Frigia, ¿sí? Así que presten atención, porque acá ya tenemos un punto de contacto con nuestra cultura argentina. Todos nosotros crecimos viendo el famoso escudo argentino que tiene en el centro algo muy raro, ¿sí? Y lo sigue teniendo y lo tendrá por mucho tiempo. Y siempre en la escuela nos dicen un gorro frigio. Es un gorro frigio, aceptalo, es así. Este símbolo, bueno, ustedes sabrán que yo ya hace mucho que pasé por la escuela primaria, ya no me acuerdo, pero ustedes sí se acordarán, símbolo de la libertad, etcétera, la independencia. Gorro frigio, bueno, Iconio está en la región de Frigia, fíjense cómo el mundo es pequeño y todo se conecta. En esta región hablaban obviamente frigio, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Estamos entrando a una zona donde no era tan cosmopolita, no era que se hablaba griego, romano, estamos entrando junto con Pablo y Bernabé a ciudades un poco más distanciadas culturalmente, ¿sí? Tenían su propio dialecto, hablaban frigio, ellos eran frigios hasta que vinieron los griegos y después vinieron los romanos, pero ellos tenían su cultura, ¿sí? Una región un tanto inhóspita, un tanto desértica, con poca agua, pero con dinero porque había minas de oro. Entonces había reyes famosos en esa zona por las minas de oro. En este lugar un tanto especial, diferente, ¿sí? Por ahí andaba Pablo y Bernabé y van a una sinagoga. Esto es interesante. En Iconio había una sinagoga. No en todas las ciudades había sinagogas y Pablo y Bernabé cuando iban en sus viajes entraban a las sinagogas. Aquí dice que entraron juntos con judíos y griegos. Acá está hablando y hace hincapié el texto en un público mixto. Inclusive se dice que las sinagogas tenían dos entradas, una entrada para los que eran miembros de la sinagoga y una otra entrada para las visitas, los que eran gentiles que se acercaban, y hasta inclusive algunos especulan que quizás por esa segunda puerta entró Pablo y Bernabé, que eran tal vez perfectos desconocidos, o tal vez no, seguramente, en Iconio, nunca le habían visto la cara, y ellos entran, pero por su atuendo, por su forma de hablar, de pararse, las personas de la sinagoga, los judíos, entienden que ellos son judíos como ellos, ¿sí? Tanto es así que les permiten hablar, tanto es así que ellos se explayan, tanto es así que llegan a hablar de tal manera, o sea, que le dan tiempo, le dan lugar, le dan respeto, y en esa sinagoga el mensaje impacta en judíos y griegos. Esto obviamente genera alboroto, porque por más que muchos
reciban bien, no todos van a recibir bien este mensaje, y los que no reciben bien este mensaje pueden reaccionar de una forma contraria, inclusive un tanto violenta. Esto es lo que pasa, y ellos terminan yéndose de Iconio. ¿Mm? Entonces vamos ahora al versículo 6. Habiéndolo sabido, o sea, que había algunas personas, gobernantes, judíos, o sea, un grupo que estaba hostil y los quería ajusticiar, una cuestión de presunta blasfemia, dice que ellos huyen de esa zona y terminan en Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Entonces, se meten más tierra adentro, ¿sí? Imaginémonos, estaban ya en un lugar bastante difícil, inhóspito, seco, quizás también hostil espiritualmente, pero ellos están haciendo la obra, de repente los quieren capturar, los quieren encarar, y ellos se escapan, ¿sí? Y en la ruta les queda el paso más tierra adentro, a Derbe y Listra y Derbe, voy a frenar un poquito, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. ¿Sí? Esa zona, algunos entienden que fue después la zona de Galacia, donde Pablo escribe a los Gálatas. ¿Sí? Acá hay un lío porque había una Galacia cultural, étnica, y había una Galacia política. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo le escribe a Galacia, no sabemos si es la Galacia política, la provincia romana de Galacia, o la Galacia étnica, que eran gálatas étnicos. ¿Sí? Lo importante acá es quedarnos con que y Bernabé se están introduciendo cada vez en culturas más lejanas del judaísmo. ¿Sí? Y dice que predican el Evangelio en Listra y en Derbe, y había cierto hombre, estoy en el versículo 8, en Listra, que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Acá un milagro, una señal. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. O sea, si Pablo alza la voz, también ellos alzan la voz. ¿Y qué dicen? Dicen en lengua licaónica. O sea, que ellos, evidentemente le costaba hablar en griego, ¿sí? No era su lengua materna, y ellos se expresan en lengua licaónica. No sabemos si Pablo y Bernabé entendieron algo de esta lengua, posiblemente no entendieron nada, tuvo que haber alguien que traduzca. ¿Qué dicen? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, hay un entendimiento de esta gente según su cultura, según su religión, y asocian a Pablo y a Bernabé con Júpiter y Mercurio, con semejanzas o dioses bajados del cielo a semejanza de hombre. Y dice el verso 13: el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas juntamente con la muchedumbre, y quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, o sea, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, o sea, hicieron un escándalo, ¿sí? Hicieron un buen escándalo diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Hablando de Dios, el Creador, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, el texto sigue. Pablo va a terminar apedreado porque la gente de Iconio llega, se arma también una trifulca, y de ese apedreamiento parece que muere, pero los discípulos se acercan, él está vivo, y de ahí se van y se escapan del lugar. ¿Sí? Entonces, este es el texto,
Y este es su contexto. Estamos en Listra y Derbe, estamos en ciudades gobernadas por los romanos, pero con muy poco de romano, ¿sí? Porque estamos tierra adentro, no estamos en las grandes ciudades cosmopolitas, estamos metidos en el interior de las provincias romanas, donde la realidad era otra, ¿sí? No hay mención de sinagoga acá en Listra, ¿sí? Y esto es interesante, porque Pablo y Bernabé llegan a un lugar y se encuentran con que no tenían la sinagoga, que era el puente cultural y el puente espiritual para llegar con el mensaje, ¿sí? Como dirá Pablo en Romanos, al judío primeramente y también al griego. Entonces era la sinagoga, los gentiles temerosos de Dios estaban en la sinagoga, escuchaban hablar y había como un efecto de derrame, y esos temerosos de Dios que ya conocían las escrituras podían a su vez explicar y traer a otras personas y acercarlas, ¿sí? Entonces, eso pasaba en la sinagoga. Cuando no hay sinagoga, Pablo y Bernabé se encuentran de frente a una cultura un tanto extraña. Se encuentran de frente a una cultura que podríamos decir nosotros desde nuestro sillón, culturas paganas, ¿no? Culturas paganas, con sus dioses, sus formas, ¿sí? Seguían a dioses griegos, como vamos a ver enseguida, y entonces, fruto de este choque cultural que se dice, el choque cultural intenso, porque inclusive hay una lengua eh, extraña, o sea, hablaban en licaónico, digamos, y Pablo y Bernabé venían hablando en griego. Si bien ellos eran hebreos y dominaban el hebreo, hablaban en griego, que era como la lengua franca, pero acá también hay una distancia cultural, una distancia eh, lingüística, una distancia religiosa que lleva a este pueblo, que evidentemente era fervoroso, ¿sí? Religioso, interpretar la situación, asimilar el hecho de que Pablo y Bernabé estaban con ellos, asimilar el hecho de que había habido un milagro, una señal, un cojo que están dando, y ellos lo asimilan como pueden, sin buscar mucha ayuda en el propio Pablo y Bernabé, sino simplemente asignándoles títulos, ¿sí? Entonces, según la cosmovisión de este pueblo, ellos eran dioses bajados del cielo, y en su cosmovisión Bernabé era Júpiter, porque era el más grande, que parecía como más viejo, era como el padre de Pablo, ¿sí? Entonces Júpiter es el dios padre. ¿Por qué? Júpiter viene de la palabra Júpiter o pater, ¿sí? Pater, padre. Entonces, en Júpiter está el concepto de padre, y Mercurio, este aquí, era hijo de Júpiter, ¿sí? Es interesante que estos nombres, Júpiter y Mercurio, son nombres romanos, que están en un texto griego. Ya vamos a entender esto, ¿sí? Entonces, este pueblo le dice: ustedes son al más viejo y que habla poco, Bernabé, vos sos la autoridad, vos sos el que imponés la presencia, vos sos Júpiter. Y vos, Pablo, que sos más simpático, sos más hablador, sos Mercurio, porque es el dios de la elocuencia. Mercurio era el dios de la elocuencia, el dios que se asocia con el pueblo, inclusive con los vagabundos, con los ladrones. O sea, Mercurio tenía una llegada a los bajos estratos, ¿sí? Y era elocuente. Y como a Pablo le gustaba hablar, evidentemente, y era más joven, dice: bueno, acá está el padre y está el hijo, ¿sí? La reacción es: hagamos una fiesta. No le preguntan mucho: ¿ustedes están de acuerdo que lo llamemos Júpiter y Mercurio? No. Simplemente el sacerdote saca un toro, ¿sí? Saca un toro, en griego Taurus, ¿sí? O Tauro, ¿sí? Y en estos pasajes vamos a ver que también no solamente están los dioses griegos, sino que está el zodíaco, ¿sí? Tauro es un signo del zodíaco, si no me equivoco, ¿eh? No viene al caso, pero para que veamos que esa cultura en esa época impregna hasta los días de hoy, entonces saca un Tauro con guirnaldas y va a hacer una fiesta y sacrificio. A todo esto Pablo y Bernabé dice que se ponen locos porque todo esto que era para bendecir, para traer un mensaje judío, ¿sí? Para traer un mensaje de un Dios creador
que tiene un Mesías Salvador, ¿sí? Un mensaje judío, que ya estaban haciendo el esfuerzo de transmitirlo en griego, de repente esto se descarrila. Y Pablo y Bernabé están rodeados de una multitud que le cuelgan la guirnalda, como si estuvieran llegando a Hawái, ¿no? Que en Hawái están esas películas que le ponen la guirnalda y le bailan, ta, ta, ta. Bueno, ahí estaba Pablo y Bernabé, imagínense la cara, y viene el sacerdote con los toros, se viene el sacrificio, y ellos lo único que atinan es a gritar más fuerte, porque este pueblo era muy entusiasmado, estaban haciendo, en alta voz gritaban, cantaban, y ellos entonces se rasgan las vestiduras en señal de blasfemia, ¿sí? En señal de blasfemia, así como en Iconio, ¿sí? Se rasgan las vestiduras, ellos también se rasgan las vestiduras delante de este pueblo. Y, y a correr y a hacer un escándalo para frenar. Intentan explicar, y fíjense qué interesante, que Pablo y Bernabé van y apuntan al Dios creador. ¿Sí? Están viendo que hay algo raro, que hay una asimilación rara del mensaje. El mensaje es como un teléfono descompuesto. Pablo y Bernabé dicen algo y el pueblo entiende otra cosa. Entonces, en el medio hay una distorsión, ¿sí? Hay una distorsión. El mensaje se tuerce, llega diferente y Pablo y Bernabé tienen que cortar con eso y empiezan a hablar como desde cero. Empiezan a decir las cosas que ya, si hubiera habido una sinagoga, ya no tendrían que decirlo. Dios creador de los cielos, el Dios que da la lluvia, el Dios que trae buenas cosas para que disfrutemos, etcétera, etcétera, como también Pablo va a hacer en el Areópago en Grecia, ¿sí? Posiblemente son las dos ocasiones en Hechos de los Apóstoles donde Pablo se encuentra en un contexto donde no hay sinagoga, ¿sí? Entonces, cuando Pablo se encuentra en un lugar sin sinagoga, se empieza a complicar porque no hay puntos en común, ¿sí? Porque no hay un trabajo previo, no hay una siembra previa, no hay un monoteísmo sembrado, ¿sí? Y esto es muy interesante. ¿Por qué traje yo este texto? ¿Sí? Porque acá el Evangelio, que es el Evangelio de Yeshua, el Evangelio del Padre que envía al Mesías, el Evangelio de la esperanza mesiánica, de repente se transforma en otra cosa. De repente se transforma en el Evangelio de Júpiter y de Mercurio. Y esta distorsión que la encontramos en el libro de Hechos no va a ser la única, ¿sí? No va a ser la única vez, ¿sí? Sino que nos muestra cómo en el trabajo, en la labor de transmitir un mensaje bíblico, siempre hay que ir atravesando puentes culturales, puentes lingüísticos, puentes coyunturales, sociales, políticos, que hacen que se vaya generando una distorsión en el mensaje. Y las sociedades lo van asimilando con una versión o simplificada o un poquito distorsionada, ¿sí? Y a veces es hasta inevitable, a veces es hasta imposible mantener la fidelidad del mensaje en toda su profundidad. Entonces, esto es un desafío, pero el punto acá, el punto donde la situación se pone más grave es cuando nosotros no somos conscientes de eso. Cuando nosotros perdemos conciencia que cuando hay una transmisión cultural del mensaje, ¿sí? De la palabra, de la enseñanza bíblica, del evangelio, esos puentes implican una distancia con el original. Hay una tensión cultural, hay una tensión lingüística, ¿sí? ¿Cómo se dicen las cosas en la lengua licaónica? ¿Sí? ¿Cómo se expresan las verdades y cuáles son las palabras que son correlativas entre el hebreo o el griego y la lengua licaónica para que el mensaje sea fiel y no haya una distorsión? Todo un desafío. Eso es un desafío hoy en el siglo XXI, ¿sí? En los ministerios de traducción bíblica. Imagínense hace 20 siglos, ¿sí? Mucho más todavía. Entonces,
Yo quiero que entendamos eso y que seamos conscientes, ¿sí? Porque esta charla es para que seamos conscientes que cuando el mensaje va y rompe una barrera cultural, ¿sí? Va a llegar posiblemente simplificado y con una pequeña distorsión. Y es natural, es aceptable, lo que nosotros tenemos que ser es conscientes, porque si yo sobre esa pequeña distorsión agrego otra, y agrego otra, y agrego otra, y construyo una distorsión chiquita sobre otra chiquita, al final del camino tengo una gran distorsión, ¿sí? Y ahí ya se hace como una bola de nieve. Por este pasaje, yo pensé que terminaba acá. Yo pensé que esta anécdota terminaba acá, pero se me ocurrió, tuve la mala idea de ir al original, ¿sí? Si no quieren sorpresas, no vayan al original, ¿sí? Ese sería un buen eslogan. Si no quieren sorpresas, no vayan al original. Pero yo fui al original, curioso, y digo, bueno, vamos a ver. Llevé. Es que en el texto de Hechos no dice ni Júpiter ni Mercurio. ¡Wow! Pero no fue la única sorpresa. Entonces, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó con mi reina Valera que quiero tanto? Me está diciendo Júpiter y Mercurio. Voy al texto griego y no encuentro Júpiter ni Mercurio. ¿Sí? Recuerdo, Júpiter y Mercurio son nombres romanos. ¿Sí? Me corrijo. Nombres españoles, ¿sí? Traídos del latín. ¿Me expliqué? Bien. ¿Sí? Ustedes tienen que ver que la cultura iberoamericana, ¿sí? La cultura iberoamericana es muy dependiente del latín, ¿sí? Como lengua, como cultura. Entonces, eso es parte, vamos a empezar a sacar este ovillo, ¿sí? Desde la punta. ¿Qué dice entonces el original en griego? ¿Qué escribió Lucas? ¿Qué escribió Lucas? Lucas escribió que a Bernabé le decían día, día que es una declinación de la palabra Dios o Deus. Y a Pablo le decían Hermes. O sea que Dios y Hermes eran lo que Lucas escribe. ¿Sí? Lucas escribe, a Bernabé le decían Dios y a Pablo le decían Hermes. Cuando uno va al Wikipedia, ¿sí? O a alguna enciclopedia o lo que sea que termine con pedia, va a encontrar que Hermes es el nombre griego equivalente a Mercurio, ¿sí? Y que Día o Dios o Deus es una forma de Zeus. En la cultura griega, Zeus, eso no suena más. Y que en su paralelo romano es Júpiter, ¿sí? Entonces, posiblemente, los de lengua licaónica dijeron en licaónica algo que yo no sé si ellos transliteraron a Dios y a Hermes, o a su vez tenían otros nombres licaónicos, ¿sí? Eso no lo sé, porque entiendo yo que esa lengua es una lengua muerta, ¿sí? No podemos hoy en día estudiar licaónico, estaría bueno, pero creo que no existe más. Entonces, ahora yo veo a Lucas, ¿sí? Hablando de Zeus, ¿sí? O Dios, o Día en este caso, y el sacerdote que sale con los toros y las guirnaldas era un sacerdote de Dios. Literalmente en griego dice sacerdote en griego y dice Dios. Y ahí es cuando a mí me entra la confusión, ¿sí? Porque digo, ¿cómo acaba de estar diciendo Dios? ¿Sí? Porque yo lo estudio desde mi español y digo, acá dice Dios, ¿sí? Entonces voy a la enciclopedia y encuentro, ¿sí? Que esta palabra Dios es muy, muy famosa, muy profunda en el tiempo, ¿sí? Que está en el griego, que está en el latín y que está en las culturas indoeuropeas, ¿sí? Con distintas vertientes, ¿sí? Distintas vertientes. Y esas vertientes, todas son como un ramillete que al fin y al cabo están hablando del mismo concepto, ¿sí? Entonces, seguí adelante, dije,
Entonces, acá está la palabra Dios, pero no es traducido como Dios. Me llamó la atención. Entonces ahí la curiosidad me llevó más adelante y dije, bueno, ¿dónde aparece en el Nuevo Testamento esta palabra Dios? Y la verdad es que no aparece mucho, aparece 4 veces. Aparece en estos textos de Hechos, donde a, a Bernabé se le dice que es Dios. Después habla del sacerdote de Dios, que es de este sacerdote que saca los toros. Después va a hablar de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios, estamos en Hechos, capítulo 19, versículo 35, va a decir, ¿se acuerdan que los efesios se enojan con Pablo? Porque Pablo le estaba rompiendo el negocio de Diana de los Efesios. Y dice, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Sí? Eso estoy leyendo versión Reina Valera. Esta imagen venida de Júpiter en realidad no viene de Júpiter, sino que viene o que es caída de Dios. ¿Sí? Dios Petus, caída de Dios. La imagen viene caída de Dios o caída de Zeus. ¿Sí? Acá como está, la Reina Valera sigue al latín, ¿sí? Y usa nombres latinos, aparece el Júpiter, que es una castellanización de el nombre romano. ¿Me siguieron? ¿Sí? Entonces, esta es la tercera opción, donde aparece Dios en el Nuevo Testamento. Y la cuarta es también en Hechos, o sea, todas las menciones a la palabra Dios en griego, ¿sí? Dios en griego, es en Hechos de los Apóstoles. El único que menciona la categoría Dios es Lucas, y encontramos en Hechos 28:11. En Hechos 28:11, Pablo ya naufragó, ya llegó a Malta, ya hibernó y ya está por salir de viaje rumbo a Roma y dice que se va a subir arriba de una nave alejandrina que tenía por insignia, ¿se acuerdan de la insignia de esa nave? Castor y Pollux. Muy bien, ¿se acuerdan? Castor y Pollux. Dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Me fui a ver quién eran estos Castor y Pollux. Y en el original no dice Castor y Pollux. La Valera dice Castor y Pollux. No en todas las versiones dice Castor y Pollux. Y en el original dice Dioscuros. Dioscuros. O Curois. Que significa los gemelos de Dios. ¿Sí? De esta palabra gemelos también aparece en el zodíaco Géminis, ¿sí? Que son gemelos. Entonces, el signo del zodíaco viene Héctor y Pólux, ¿sí? Que eran hijos de Dios, mellizos, gemelos, ¿sí? Entonces, la traducción, los jóvenes de Dios, ¿sí? En Reina Valera aparece como Castor y Pólux, ¿sí? Y estos son las únicas menciones que hacen el Nuevo Testamento a la palabra Dios. Ahora, lo llamativo es que cuando aparece la palabra Dios no se traduce en español como Dios, sino como Zeus, como Júpiter, como Castor y Pollux, como etcétera, etcétera. Y cuando no aparece la palabra Dios y aparece la palabra Teos, ahí sí se traduce como Dios. ¿Me siguieron? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra Dios, no se traduce como Dios. Y cuando aparece la palabra Teos, se traduce como Dios. ¿Me siguieron? Entonces esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros en español heredamos la palabra Dios de la palabra Dios griega y de la palabra Deus del latín. De hecho, en portugués se dice Deus, ¿sí? Y Dieu en francés, lo que sabe en francés también está relacionado, ¿sí? Ahora me llamó mucho la atención porque, ¿qué pasó con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que tradujeron por primera vez al español? ¿Y por qué motivo ellos eligieron hacer esta construcción? Donde está Dios, pongo otra cosa. Y donde hay otra cosa que en la palabra teos, pongo Dios. Evidentemente, esa traducción al castellano, ¿sí? Creo que es la famosa Biblia del oso, ¿sí? Está
hecha a la sombra del latín. Y es, diría yo, hasta normal, ¿sí? Porque el latín era la lengua soberana de la cristiandad en esa época. Estamos hablando de la Edad Media tardía, ¿sí? Ahora, a mí no me deja llamar la atención, ¿sí? Sabiendo que la palabra Dios, nosotros la heredamos del griego y del latín. En la Biblia, o sea, Lucas la usa para referirse a ídolos o a dioses paganos. Y usa otra palabra, teos, que tampoco es, no vayan a creer que es santo de nuestra devoción, porque la palabra Dios estaría por encima de la palabra teos, con lo cual se nos genera una confusión. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente, no me quiero enredar mucho más. Quiero que ustedes vean que hay un mensaje, que es un mensaje hebreo, un mensaje judío, ¿sí? Un mensaje de Elohim, de Yahvé, de Jehová, de Adonai, ¿sí? Con su Mesías, su Mashiach, Yeshua, que necesita ir a otras culturas. Para eso, el mensaje es escrito en griego. No como algunos enseñan, porque Dios se cansó del hebreo, o porque el hebreo era una lengua elitista y Dios era un Dios, de repente un Dios que se volvió humilde, entonces Dios quiso que su revelación fuera en la lengua del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces hacemos todo un romance ahí de que Dios elige la lengua griega porque era la lengua de los pobres y el elitismo hebreo entonces se queda fuera. No, pueden creer esa historia, ¿sí? No me pidan que yo la crea, o sea, eso me suena una novela para niños, ¿sí? El mensaje en tierra de Israel, ¿sí? Que hago un paréntesis acá, no se llama Palestina, tierra de Israel. El mensaje en tierra de Israel tenía categorías hebreas y judías, ¿sí? Y los nombres eran Yeshua, Hamashiach, ¿sí? Elohim, Abba, ¿sí? Como tenemos inclusive en el Nuevo Testamento, Abba Padre, Abba, ¿sí? Etcétera. El hebreo fluía o el arameo fluía, ¿sí? Y era una cultura propia y en eso se predicaba. Y se predicaba principalmente de forma oral. Y los escritos hebreos de esa época se fueron perdiendo en gran parte por la destrucción del templo y por la persecución de los judíos. Ahora, para predicar ese mismo mensaje, ¿sí? Que salía de cabezas judías, de cabezas hebreas, pero para enseñarlo en Siria, para enseñarlo en Alejandría, para enseñarlo en Roma, para enseñarlo en Corinto, el vehículo necesario era el griego, ¿sí? Entonces, por más que muchos de ellos no quisieran hablar griego, tendrían que hablar. Y por eso Pablo, que ya dominaba el griego, se le hizo mucho más fácil. Y quizás por eso Bernabé hablaba poquito, porque quizás el griego de Bernabé no era el mejor, no sé. Pero el griego fue un vehículo. Ahora entra con el dilema de tener que separar Dios de Israel de dioses paganos. Y el Nuevo Testamento tiene que elegir palabras en griego que representen y hagan este puente. Y el Nuevo Testamento elige teos para Adonai, para Elohim, ¿sí? O elige Señor, curios, para hablar, abro comillas, del Dios verdadero, del Dios creador, del Dios de Israel, ¿sí? Y deja Dios para los dioses griegos, para los dioses, abro comillas, paganos. Y el único que utiliza esta palabra es Lucas, en los casos que hemos visto. Hechos 14, Hechos 19 y Hechos 28. Pasa el tiempo, 400 años y esa palabra, ese evangelio, se traduce al latín y empiezan, obviamente, las categorías romanas, ¿sí? Por ejemplo, yo acá encontré cómo está la Vulgata es la Biblia en latín, la Vulgata latina, y no dice ni Hermes, ni dice Dios, dice que Barnaban o Bernabé, le decían joven o joven. Ese sería nuestro Júpiter. Y a Paulum, que es Pablo en latín, como le decían Mercurium.
¿sí? Mercurium. Aquellos que saben química y tienen la tabla periódica van a encontrar ahí el mercurium, ¿sí? Entonces, el mensaje va pasando de lengua en lengua y nos llega en español filtrado por el latín. Por eso nuestras Biblias, Reina Valera, ¿sí? Y de Reina Valera para atrás, o sea, desde la Edad Media hasta Reina Valera 60, tenemos el imperio de este español basado en el latín y tenemos Júpiter y tenemos Mercurio y tenemos Dios, porque los traductores al español entendieron que Dios tenía que ser usado para hablar del Dios de Israel y cuando aparezca la palabra Dios en griego, que es la misma palabra, le iban a usar de otra forma, Zeus, Júpiter, etc. ¿Se dan cuenta? Nosotros hoy en el siglo XXI no, estamos muy lejos de toda esa historia. ¿Sí? Con nosotros estamos muy acostumbrados a usar el término Dios. ¿Sí? Y a nadie se le cruza por la cabeza estar siendo pagano o paganizante. ¿Sí? Ahora, yo me imagino que en esa época no era tan así. En la época de la Edad Media, donde la cultura grecorromana estaba mucho más cercana, ¿sí? Nosotros estamos acá en Sudamérica muchos siglos después. Entonces, hubo una decisión, ¿se dan cuenta? Una decisión de ir por el lado de utilizar el término Dios, ¿sí? Y no quiero caerle a este término, pero a mí les confieso que no me gustó mucho enterarme por mí mismo. Me hubiera gustado que alguien me lo haya explicado. Me haya dicho, mirá, esto es así, esto es así, se tradujo, hay una necesidad, hay un puente cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo lo puedo entender, pero la verdad que no me gustó enterarme por mí mismo. No me gustó que nadie me explicara estas cosas, ¿sí? Porque parecen inofensivas, parecen que es cultura, pero si nosotros no somos conscientes y construimos sobre estas cosas de forma sacrosanta, somos distorsionados y enseñamos de forma distorsionada, ¿sí? Porque hay un mensaje que es judío, que se expresa por un texto que es griego y se traduce por medio de una lente romana. Y ahí, así me llega a mí. Entonces yo, por ser un sudamericano o un iberoamericano, necesito pasar necesariamente por Roma, por Grecia, para llegar a Jerusalén, ¿sí? Ahora, yo en el siglo XXI puedo pensar o puedo darme esta libertad de pensamiento. ¿Qué tal si ya es tiempo de tomarme un vuelo de Mendoza o de Buenos Aires directo a Tel Aviv? ¿Sí? Sin pasar por Roma y por Grecia. Estoy en mi derecho, ¿sí? Bueno, lamentablemente no hay vuelos, Aerolíneas Argentinas no llega a Tel Aviv. Tengo que ir, y esto es interesante, porque yo me quiero tomar un vuelo a Israel, me tengo que ir sí o sí, pasar por Roma. De hecho, los que fueron evacuados, argentinos que estaban en Israel, fueron en un avión de Hércules, en un Hércules, hasta Roma, y de Roma vinieron en vuelo de línea. Así que sale de Argentina tiene que pasar por Roma, ¿sí? Y si yo tengo una Biblia traducida en mi idioma, esa traducción pasa por Roma, ¿sí? Y no estoy siendo condenatorio, estoy tratando de explicar lo que es la realidad. Ahora, cuando yo voy y en el siglo XXI quiero conectarme directamente por Israel, ¿tengo derecho? Porque al final el mensaje de dónde salió. El mensaje salió de Jerusalén. Lo dice Hechos 1. Me serán testigos, dice Lucas, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces yo quiero y necesito conectarme directamente y encuentro dificultades porque culturalmente yo necesito pasar por Roma, necesito pasar por Grecia y recién ahí puedo llegar a Israel. ¿Sí? Ahora, cada uno elige las escalas que quiere. Yo no voy a decir que tenemos que hacer esto o aquello. Ahora, Dios está despertando personas que quieren conectarse directamente. Y ahí en otras personas surge un sentimiento o un pensamiento un tanto condenatorio. Si yo hoy en el siglo XXI quiero, en vez de decir Dios, quiero decir Yahvé, quiero decir Elohim, quiero decir Adonai, más de uno me va a mirar medio torcido, me va a decir, ese me parece que está queriendo judaizar, ese está con los judaizantes.
O si yo quiero decir Yeshua en vez de Jesús, porque el nombre Jesús también siguió todo este tramo del griego y del español, y está bien que haya sido así en su época, pero si yo hoy día en el siglo XXI quiero decir Yeshua, resulta que muchas personas, la mayoría no me lo va a decir, pero me van a mirar raro. Y me dicen, y si ahora está con esa moda, está medio judaizando, está medio raro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asume que todos estos puentes culturales, ¿sí? Que de Yeshua, por ejemplo, pasa a Jesús, fíjense que fonéticamente cambia bastante. Resulta que ahora que el nombre de Yeshua distorcido, que es un poquito torcido, que de Yeshua pasa a Jesús, ahora parece que esa es la normalidad. Y si yo quiero enderezarlo, la gente se opone. ¿Se dan cuenta? Se torció un poquito, se simplificó a Jesús. ¿Por qué? Porque parece que los españoles de la Edad Media, todo era J, ¿sí? Entonces Jerusalén es Jerusalén. Porque se ve que en esa época amaban la J, hoy también la amamos, mi nombre es Juan, me encanta la J, pero yo, si ¿sí? Practicamos una o dos veces, en un mes te va a salir bien. Y estoy diciendo el nombre original, porque eso ya se sabe, porque si nosotros investigamos y buscamos, encontramos, ¿sí? Podemos hacer hasta un estudio, tengo un estudio hecho, y créame que el nombre es Yeshua, ¿sí? Pero suena raro, suena como, ¿de dónde lo sacó? ¿Sí? ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Entonces, estos esfuerzos por conectar con la fuente sin tanta intermediación es natural, es algo que Dios está haciendo. Yo no estoy predicando que todos tengamos que hacerlo, simplemente quiero que seamos conscientes que el que lo hace no está siendo un judaizante, sino que está tratando de conectarse sin intermediarios culturales. Y el que no tenga esa necesidad no tiene por qué hacerlo, ¿sí? Entonces acá no estoy hablando de cosas mal y de cosas bien, ¿sí? Sino que cosas que pueden ser hechas de otra forma o podemos ser más fieles a conectarnos con el original y eso va a depender de cada uno y de lo que Dios está haciendo y del ministerio y de la vocación de cada persona, ¿sí? Y como dijo Pablo, que uno no condene al otro, porque uno come legumbres, otro come cualquier cosa, otro así, otro asá. Lo importante es que cada uno sea fiel al Señor. Hay cosas más graves, ¿sí? Esto es así. Un mensaje judío que necesariamente para llegar a la diáspora tiene que ser escrito en griego, ahí ya hay una dificultad. Ahí ya Lucas tiene que elegir y elige lo menos peor, ¿sí? Porque tanto Teos como Dios eran usados en el mundo greco-romano que nosotros llamamos pagano, ¿sí? No inventaron otra palabra. No pudieron decir, bueno, vamos a seguir llamando Elohim, vamos a seguir llamando Yahvé, vamos, no. Culturalmente no era posible y tuvieron que caer en el griego y hacer lo mejor posible, la mejor adaptación. Después eso se adaptó al latín y después eso se adaptó a nuestro español, ¿sí? Ahora, las distorsiones, si no son controladas, son complejas, ¿sí? Las distorsiones tienen que ser controladas y uno tiene que ser consciente de que hay una distorsión cultural. Porque si no, caemos en, ya no es una distorsión, sino es una torcedura, ¿sí? Como dice segunda Pedro 3:14. Segunda Pedro ya es consciente de que hay personas que no son distorsiones culturales, sino ya son torceduras. Segunda Pedro 3:14. Hermanos, estando a la espera de estas cosas, del tiempo del fin, la segunda venida, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, entre estas enseñanzas de Pablo, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes que hacen, las tuercen. Así también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Así que, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sean que sean arrastrados
por el error de los inicuos. Entonces acá la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro ya advierte, tengamos cuidado, porque si yo empiezo a usar la palabra y no la encuadro bien en su contexto original, no me conecto con el original, no paso, entre comillas, por la sinagoga, no tengo una cosmovisión hebrea, no tengo idea del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces yo puedo torcer fácilmente las escrituras, ¿sí? Como la gente de Listra, como estos licaónicos, torcieron el mensaje de Pablo y Bernabé. Lo torcieron al instante, según su cosmovisión, según lo que para ellos era lo normal. Ellos no estaban distorsionados, ellos estaban en lo correcto. Entonces acomodaron a Pablo y Bernabé en su formato, que según las escrituras está distorsionado porque era paganismo. Entonces, si no somos conscientes de esto, podemos estar torciendo las escrituras muy alegres pensando que hacemos un servicio a Dios. ¿Esto pasó en la historia? Sí, esto pasó en la historia. Por ejemplo, hay algunas cosas difíciles, pensemos. Se llegó a decir que el Evangelio o la gracia anuló la ley. ¿Sí? El otro día me contaban, varios pastores enseñan que Yeshua clavó en la cruz la Torá. Tremendo. Clavó un rollo de la Torá en la cruz, haciendo una versión de esto de una interpretación, de una enseñanza de Pablo, ¿sí? Un poquito distorsionada. Dice, no, la ley la clavó. Qué macana, digo yo. Porque si la... Antes, cuando Yeshua muere, ¿sí? Clava en la cruz la Torá, cuando resucita ya no hay más Torá, ¿sí? Pueden rascarse la cabeza como yo. Si no hay Torá, no hay nada, es como que te saquen el piso. ¿Cómo puede ser Yeshua un Mesías si el texto que habla del Mesías fue anulado? Si anulamos la Torá no hay Mesías. ¿Se dan cuenta? No hay esperanza, no hay mensaje. Entonces, es como se dice en el barrio, Yeshua se estaría dando un tiro en el pie, o sea, actuando contra sí mismo. ¿Sí? Si nosotros decimos, bueno, alegremente la Torá se anuló, entonces estamos anulando todo, ¿sí? Estamos sacando en el piso y nos quedamos colgados, ¿sí? De no sé dónde. Entonces, esto llevó a un pensamiento anti-Antiguo Testamento, ¿sí? A un imperio de la gracia, todo era gracia, ¿sí? Todo era gracia. Entonces, las fiestas bíblicas son de la Torá, son malas. Ahora estamos en la gracia. Buenísimo, yo estoy de acuerdo, vivamos por la gracia. Pero al día siguiente me entero de que aparece, por ejemplo, el Shabbat es malo, pero aparece el domingo. Las fiestas bíblicas son malas, pero aparece Navidad. Ok, buenísimo. ¿En qué quedamos? Porque si yo anulo la Torá con sus fiestas, entonces es para vivir en la gracia. Y en la gracia ya no puede haber ni domingo, ni sábado, ni nada, porque la gracia es algo amorfo, ¿no? La gracia es fluido, ahora estamos en una etapa fluida, ¿sí? Entonces la gracia es fluida, la gracia no tiene mandamiento, la gracia no tiene estatuto. ¿Cómo podemos hablar de fiestas si estamos en la gracia? Recalculando el GPS de muchos enseñadores que van por esta ley, dicen, no, nosotros no estamos sin ley, estamos con la ley de Cristo, ¿sí? Interesante, ¿cuál sería la ley de Cristo? ¿Dónde está eso? ¿Sí? Pablo menciona, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Dónde están los estatutos de la ley de Cristo? ¿Qué es? ¿El Nuevo Testamento? ¿Será el Sermón del Monte? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es un gran recipiente donde yo pongo lo que quiero y saco lo que quiero. ¿Sí? Eso es, dicho en criollo, lo que muchos enseñadores hacen con la famosa ley de Cristo. ¿Sí? Si vamos al Sermón del Monte, Yeshua dice, no vine a abolir la Torá, ¿sí? Ni una jota ni una tilde. Bueno, esa parte parece que no quedó bien entendida. Entonces, eh, tengamos cuidado con estas cosas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser prudentes y humildes, ¿sí? No nos embarquemos fácilmente en argumentos
si después no somos lógicos y coherentes con esos argumentos. Si hay ley, hay ley. Y si no hay ley, no hay ley. Cada uno decida. ¿Sí? Tenemos libertad en el Mesías. Entonces, si usted quiere vivir sin ley, viva sin ley. Y si yo quiero vivir con ley, voy a vivir con ley. Pero yo no puedo imponer una discriminación de ciertos estatutos de la palabra para después volverme atrás y reemplazarlos, porque si yo reemplazo, ¿sí? Estoy introduciendo una nueva ley. Entonces, hay como una incongruencia. No sé si se entiende, ¿sí? Eh, entonces, este tipo de distorsión, yo no entiendo como una distorsión, no estoy acá diciendo quién está correcto, quién está mal, hay matices, hay fluctuación histórica de los conceptos, hay política inclusive por detrás, hay momentos históricos, cada uno estudie y en su corazón tenga paz, pero yo veo esto como una distorsión, ¿sí? O la teoría del reemplazo, la iglesia reemplaza a Israel. ¿Sí? Tiene aire a una pequeña distorsión, ¿sí? De ciertos textos, donde después yo no me queda otra, me entro en un callejón sin salida, donde Dios solamente tiene castigo para Israel, ¿sí? Donde no puedo volverme atrás y termino y enseñando que Israel necesita sufrir eternamente, los descendientes, etcétera, etcétera, que mataron al Mesías. Entonces, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Bernabé, ellos también necesitaban sufrir porque ellos mataron al Mesías. Entonces, estos tipos de argumentos son distorsiones que están basadas en otras distorsiones previas y el Espíritu de Dios está de a poco tratando de sanar todo esto. Y el Ministerio TJC2 está trabajando para que nosotros seamos más centrados, ¿sí? Así que tenemos que dedicarle tiempo a esto, a meditar, ¿sí? Somos de distinta extracción, no todos pensamos igual acá, y yo respeto muchísimo eso. Simplemente estoy tratando de que nos motivemos a reflexionar y a ser coherentes con lo que enseñamos o lo que opinamos. Lamentablemente esto es contagioso, y no solamente dentro del cristianismo hubo este tipo de distorsión, sino que esto pasó al mundo musulmán. El mundo musulmán va a nacer diciendo que las escrituras fueron corrompidas y distorsionadas y terminaron de clavarle el clavo al ataúd y dieron por terminadas las escrituras que para nosotros son sagradas y las reemplazaron por el Corán, con el pretexto de que las escrituras hebreas y cristianas habían sido distorsionadas. Entonces tengamos mucho cuidado, porque nosotros tenemos que ser fieles, porque el que viene atrás va a ser, si nosotros no somos fieles, el que viene atrás directamente va a ser infiel. Y vino una vez en el siglo VI, siglo VII, un tal Mohammed, Mahoma, y echó por tierra las escrituras y la escribió de nuevo. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. ¿Sí? Porque no solamente reescribió las escrituras, sino que las profecías, ¿sí? Y esto llevó a varias camadas y etapas de distorsión que llevan a violencia y que llevan a guerras, ¿sí? Lo mismo pasó con Jerusalén, ¿sí? El carácter santo de Jerusalén. Jerusalén la santa, ¿sí? ¿Por qué Jerusalén es santa? ¿Sí? ¿Por qué Jerusalén es santa? Bueno, según a quien le pregunten, van a tener una respuesta, ¿sí? Hoy por hoy, el lugar más sagrado de Jerusalén, el monte del templo, está tomado por musulmanes que consideran ese lugar recontra santo, muy santo. Cualquier cosa que se haga que ellos no estén de acuerdo va a generar una guerra. Ahora, ¿por qué es santo para un musulmán? Bueno, ellos van a decir que hay una sura que tal vez Mohammed estuvo ahí en un viaje nocturno, místico, etcétera, ¿sí? O que tal cosa o tal otra. La verdad es que ellos construyeron sobre un lugar que era previamente sagrado, ¿sí? Previamente sagrado. Entonces, Jerusalén es sagrada, el monte del templo es sagrado desde el templo de Salomón, el año -1000, ¿sí? 1000 años antes del tiempo de Yeshua ya había un templo ahí en Jerusalén, la ciudad de David, y ese lugar empieza a ser honrado porque ahí habita, como dice la escritura, el nombre de Dios. No habita Dios, habita el nombre de Dios, ¿sí? Es el templo, la casa, habita el nombre del Señor. 1000 años después
ese templo es destruido. Poco tiempo antes, Yeshua camina por ese templo, Yeshua enseña en los patios de ese templo. Yeshua dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso no podemos jurar por Jerusalén. Está en el Sermón del Monte. Búsquenlo. No juren por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Es una ciudad especial, es una ciudad sagrada, si se quiere. Ese lugar, el templo. Por ese motivo, porque fue sagrado para los judíos, después, tiempo después, fue sagrado para los cristianos. ¿O no? Tanto es así que cuando vinieron los musulmanes, los cristianos dijeron, no, los infieles musulmanes han tomado los lugares santos y hicieron 4 cruzadas en la Edad Media para recuperar Jerusalén y los lugares santos. ¿Sí? ¿Por qué eran sagrados para el cristianismo? ¿Y por qué eran sagrados para el cristianismo? Porque ahí pasó Yeshua, Yeshua el judío. Entonces fíjense cómo la sacralidad de ese lugar está anclada en la sacralidad del judaísmo. Como fue sagrada para el judaísmo y lo sigue siendo, entonces para el cristianismo también lo es. Ahora viene el musulmán y dice, no, es sagrada porque según nuestra visión, acá pasó algo relacionado con Mohammed y no sé qué, no es un lugar sagrado para los cristianos, no es un lugar sagrado para los judíos, solamente para los musulmanes. ¿Se dan cuenta de la distorsión? Ahora, esta distorsión es parte de la política internacional. Esta distorsión está en la ONU, no está en los barrios periféricos del Cairo o de Teherán. Esto está en las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí la gente, que son gente muy preparada, diplomáticos, tienen esta visión y no quieren que Israel haga nada, ni ponga un pie, ni un judío puede orar ni siquiera en esa explanada del templo. Y si llega a orar y los musulmanes se enojan, la ONU va a decir, ¿viste? No tenías que orar, porque es un lugar santo musulmán. Ahora, ¿será que no estudiaron historia? Sí que estudiaron historia. ¿Será que no entienden historia de las religiones? Sí, la entienden a la perfección. Tema que llega un momento que lo único que interesa son los intereses. Y cuando hay intereses, hasta la Biblia se puede torcer. Si hay intereses, hasta la historia se puede torcer. Ese es nuestro mundo. ¿No, no me creen? Fíjense. Les voy a leer algo muy interesante. Esto pasó este mes. Este mes, cuando se desató el conflicto de Gaza, ustedes conocen, ¿no? El 7 de octubre, los rehenes, la invasión, el sur de Israel. Al día 11, o sea, 4 días después, un presidente o dictador, depende de cada uno, pongan el nombre, Nicolás Maduro, ¿lo ubican? Nicolás Maduro. Le voy a dar una historia, una noticia. Dice, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes en televisión pública a Israel de genocidio. O sea, habían pasado 4 días de la invasión de Hamas. Genocidio en la franja de Gaza. Momentos antes de defender la ofensiva de Hamas, o sea que Maduro defiende la ofensiva de Hamas, el mandatario señaló a Jesucristo como niño palestino crucificado por el Imperio Español. No había tomado un aguardiente, no le habían pasado un ron cubano de su amigo allá de Cuba. No. Estaba en sus cabales. Jesucristo, un niño palestino crucificado por el Imperio Español, convirtiéndose así, a su juicio, Jesucristo en el primer antiimperialista de la historia. Dice así Maduro, yo soy cristiano practicante de oración y de acción, o sea, no es alguien improvisado, no es alguien que no tiene idea de religión. Yo soy cristiano practicante de oración y de acción. O sea, se está poniendo una chapa de epa que yo también puedo enseñar. Un cristiano directo de Cristo, dice. Directo. O sea, este también no tiene intermediarios. ¿Sí? Directo de Cristo. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació hace 2000 años, eso era Palestina. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano. Entonces Jesucristo fue el primer y más importante antiimperialista que conozco de la historia.
de los últimos 3 milenios, por lo menos, aseveró Nicolás Maduro. Insistió Maduro en que Cristo nació en Belén y creció en Nazaret, ambos territorios de Palestina, por lo cual fue un niño y un joven palestino que fue crucificado y condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona. Jesucristo, prosiguió el mandatario venezolano, fue clavado, crucificado, asesinado y torturado. Murió como un hombre palestino y resucitó inmortal como un espíritu palestino. O sea que Yeshua es un espíritu palestino, ¿sí? Tengo malas noticias para Nicolás Maduro, porque si Yeshua es un espíritu palestino, estamos, disculpen la expresión, pero estamos al horno, ¿sí? Porque no hay un Mesías palestino, no existe. ¿Cuál es la religión, cuál es el mensaje de salvación palestino? No existe. El único mensaje de salvación palestino es salvemos la tierra matando a todos los que no son musulmanes, ¿sí? Entonces, si Nicolás Maduro tiene razón, estamos todos al horno, inclusive él, ¿sí? Porque él está orando a otra cosa, él está creyendo en cualquier cosa, porque Yeshua no es un Mesías judío, sino que es un palestino. Ahora, ¿se dan cuenta que estamos en un mundo donde cualquiera dice cualquier cosa? Donde los que están en autoridad están chiflados, ¿sí? Pero vayamos por partes, porque acá hay distorsiones, acá hay sutilezas. Él dice que nació en Belén, Palestina. Hoy si uno va a Belén, es una ciudad de Cisjordania. Podríamos decir que es una ciudad palestina. Si uno va a Nazaret, está dentro del territorio del Estado de Israel, y ahí hay muchos árabes, la mayoría árabes cristianos, que no se denominarían palestinos, ni lo son, ni tienen ningún documento que diga yo soy palestino, DNI palestino, número tanto, no, tienen un DNI israelí. Pueden hablar árabe, también hay judíos en Nazaret. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta distorsión? Maduro en realidad está repitiendo, algunos pueden decir está repitiendo como loro, palabras del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. ¿Le suena? Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, él dijo, ¿sí?, hace un tiempo atrás que Jesús fue palestino. Él fue el que inventó, no sé si él a su vez copió a otros, pero hay toda una liturgia anti-Israel que va a hablar de estas cosas, ¿sí? Y suena como una canción de violín y todos van atrás. Inclusive a muchos cristianos les suena simpático. Qué lindo pensar que Jesús fue un palestino y que sufrió y que él está con los pobres. Les suena medio romántico y van atrás y lo pueden poner en un meme y lo pueden poner en sus estados de WhatsApp y les parece algo lindo, ¿sí? Ahora, si ustedes fueran a una clase de historia y tomaran un parcial y le preguntan, ¿Jesús fue palestino o verdadero o falso? Si ustedes ponen Jesús fue palestino o verdadero, se van a sacar un cero. Pero no un cero en religión y un cero en cristianismo, un cero en historia. ¿Me siguen? Desaprobado, a marzo. ¿Por qué? ¿De dónde viene este nombre Palestina? ¿Sí? Que hoy se habla mucho de Palestina. Yo no estoy hablando contra los palestinos ni hablando, simplemente quiero que entendamos cómo la distorsión afecta mucho. La distorsión genera violencia, genera desinformación, tiene un impacto que uno no se da cuenta, pero es muy profundo, ¿sí? Y terminamos en una sociedad totalmente desquiciada y distorsionada, torcida. Pensamos torcido, hablamos torcido, opinamos torcido. No sé si a ustedes les parece bien, pero para mí es una desgracia. Volvamos. En la Biblia nunca jamás apareció la palabra Palestina, ¿sí? Si no me creen, pueden buscarlo, ¿sí? Estaría bueno, búsquenlo. Total, no son tantos libros, ¿sí? Son 39. Nunca aparece la palabra Palestina. Si en sus Biblias aparece impresa la palabra Palestina en un mapa, o en un titulito, o en un comentario de autor abajo, yo, personalmente, yo lo tacharía, ¿sí? Ustedes están en libertad.
Y si alguien les pregunta, dice, no, Juan Pablo es un loco de Mendoza, él me dijo, ¿sí? Échame la culpa a mí. Es serio esto. Palestina viene de la palabra filisteo, ¿sí? Así que Maduro está diciendo que Jesús fue un filisteo. ¿Está bien? Para empezar. Los filisteos ya no existían en la época de Yeshua, ¿sí? Ya que queremos saber historia, bueno, vayamos, estudiemos la historia de los filisteos. ¿Quién fue filisteo? Por ejemplo, Goliat, filisteo, ¿sí? Sansón fue secuestrado por filisteos de Gaza, ¿sí? Lo meten en el templo de Dagón. O sea que los filisteos adoraban a Dagón y a otros dioses. ¿Está bien? Eran pueblos del mar, no eran árabes. Los filisteos nunca fueron árabes, fueron pueblos del mar, de Creta, de la zona del mar Egeo, onda griegos antiguos, ¿sí? Que vinieron en sus barquitos, ¿sí? Y se instalaron en la costa de Canaán. Ahí se empezaron a enfrentar con los jueces, con Josué, con David, con Saúl, ¿sí? Y peleaban. Tenían 5 ciudades en la costa: Gaza, Gaza, Askelón, Ashdod, ciudades que son de Israel hoy, Ecrón y Gat, ¿sí? Ecrón y Gat. Ciudades filisteas. Ellos tenían sus dioses, tenían su cultura, todo bien, peleaban con Israel. David en un momento va a vivir entre los filisteos, después se hace el loco, ¿se acuerdan? Que se escapaba para poder escaparse, etcétera. Llega el momento del imperio asirio, que se lleva puesto varios reinos y se destruye a los reinos o a las ciudades-estado de los filisteos, junto con las 10 tribus del norte de Israel. Entonces, en esa época empiezan a desaparecer los filisteos. Llega el tiempo del Nuevo Testamento, no hay moros en la costa, no hay filisteos en la costa, ¿sí? Hay Judea, hay Samaria, hay Galilea, ¿sí? Hay divisiones políticas del Imperio Romano. Eso no tiene nada que ver con Palestina, no existe el nombre palestino. Si uno decía, che, voy a tierra de Palestina, no te iban a entender, ¿sí? Judea, Samaria, Galilea. En el año 70, Jerusalén es destruida, sigue todo igual, ¿sí? Vuelven los judíos, se vuelven a rebelar en el año 135, la rebelión de Bar Kokhba, y ahí son destruidos por segunda vez. Ahí aparece el emperador Adrián. Adrián. Entonces, Adrián, le voy a poner la foto porque es fachero, no sé si lo ven acá, Adrián, fíjense la facha, un poquito rellenito, miren los rulos. Bueno, Adrián, él inventa el nombre para Jerusalén y la llama Aelia Capitolina. Aelia porque él se llamaba Aelio, o sea, en su propio honor. Y Capitolina porque Roma eran los dioses capitolinos, eran los dioses romanos. Él dedica Jerusalén, que ahora se llama Aelia Capitolina, la dedica a la tríada capitolina, que son 3 dioses capitolinos. Este aquí, Júpiter, Juno y Minerva. Fíjense cómo todo cierra, acá aparece Júpiter de nuevo. Entonces, él quiere paganizar o romanizar la ciudad y la llama Aelia Capitolina. Los judíos están prohibidos de vivir ahí, los judíos son expulsados, y este Adrián, que detestaba a los judíos, inventa para esa zona un nombre político, ¿sí? Que es Palestina, ¿sí? Palestina. Él inventa este nombre, Palestina, en el siglo II para una región política, no que había personas étnicamente que se podían llamar palestinos, sino que eran personas de todo el mundo que estaban en esa zona. Políticamente eso se empieza a llamar Palestina, tomado del nombre filisteo, en hebreo Pilishtim, Pilishtim, ¿sí? Nosotros en español decimos filisteo con F, pero cuando la F, que en hebreo la letra F y la P es la misma, cuando va al principio es P. Entonces la letra F cuando va al principio es P, y entonces Pilishtim, y de ahí viene el nombre Palestín. ¿Está bien? Ahí
Pasan los siglos, eso dura unas pocas décadas, después desaparece ese nombre, ¿sí? Porque era tan exótico este Adrián que después vienen otros emperadores que permiten que los judíos vuelvan, eso vuelve a ser Jerusalén, desaparece ese nombre, desaparece esa provincia, ¿se dan cuenta? Fue un lapso de los varios nombres, esa zona se empieza a llamar Siria, ¿sí? Siria. Pasan los años, vienen los musulmanes, ¿sí? Los musulmanes ven que ahí hay un lugar santo y construyen una mezquita. En cualquier lugar que era santo, ellos construyen una mezquita. Y se apoderan, ¿sí? Entonces se apoderan de la sacralidad. Esa zona nunca fue importante. Jerusalén nunca fue capital de ningún imperio musulmán. Repito, Jerusalén nunca fue capital ni capital de provincia en ningún imperio musulmán, ¿sí? Era una ciudad allá, ¿sí? Si fue capital alguna vez, fue capital de un estado hebreo, ¿sí? La ciudad de David, ¿sí? La ciudad de Herodes, siempre fue capital de un estado hebreo, nunca fue capital de un estado musulmán. Llegan los turcos musulmanes en la Edad Media, 1500, y dominan la zona durante 500 años. Toda esa zona. No la llaman Palestina. Era parte de la provincia de Siria. Y estaba subdividida en unos nombres turcos que nadie entiende. ¿Está bien? Los que vivían ahí no eran palestinos. Ni de raza, porque no existe la raza palestina. En todo caso existe el árabe. Ni políticamente eran palestinos. Porque no existía ninguna provincia llamada Palestina. Era Siria o era estos nombres turcos que es difícil de mencionar. Todo esto cambia cuando, luego de la Primera Guerra Mundial, los ingleses reciben un mandato para controlar toda esa zona, ¿sí? No casualidad, ellos conquistan la zona y después la Sociedad de Naciones gentilmente le dice, por favor, ingleses, háganse cargo, ¿sí? Una cosa medio como de boomerang, se divide en toda esa zona Oriente Medio entre franceses al norte e ingleses al sur, y reciben una gran porción de tierra que no tenían idea cómo llamarla. Tierra de Israel, más lo que es Jordania, que tampoco existía. Jordania no existía ese nombre, ni esa categoría política. Recibe una porción de tierra, fuera Irak, fuera Arabia Saudita, que eran territorios que ya habían asignado a sus socios árabes, y les queda esta porción del medio, medio difícil. Un invento del año 1920, 1922. ¿Por qué? Porque no podían llamarlo eso, territorio de Israel o Judea, Samaria y no sé qué, porque iban a entrar en un conflicto gigante con los árabes. Ese territorio que los ingleses ya le habían prometido a Israel en 1917, en la declaración Balfour, ¿sí? Porque había muchos judíos banqueros que bancaban la Primera Guerra Mundial, o sea, los ingleses conquistan la tierra de Israel gracias a la plata judía de Europa, ¿me siguieron? En contrapartida, uno de esos varones, ¿sí? Un tal Rothschild, que nadie debe conocer, nadie debe saber ese apellido, recibe una carta prometiendo, el varón, ¿sí? Balfour, el inglés, prometiendo que iba a trabajar por establecer un hogar para Israel en esa zona. 1917, unos 5 años después se genera este mandato palestino. Obviamente no podían poner mandato para Israel porque todos los árabes se iban a poner en contra. Y había un problemita, los ingleses habían prometido la misma tierra a judíos y a árabes, porque así tenían doble financiamiento. ¿Está bien? Era época de guerra, todo vale, ¿sí? El fin justifica los medios. No estoy criticando a los ingleses, ¿sí? Entonces, el nombre que se les ocurrió fue Palestina. Era un nombre neutro, ¿sí? Porque si vos a un árabe le decías, che, palestino, no se iba a dar vuelta. Porque en esa época los árabes, eran turcos, en todo caso eran parte del imperio turco, ¿sí? Ningún turco jamás quiso hacer de esa zona un territorio palestino. Ningún musulmán que tuvo autoridad hizo nada nunca para que eso sea un territorio independiente y mucho menos llamado Palestina. ¿Está bien? Entonces, como se crea un mandato para Palestina, que es un nombre
que sale de la Biblia y sale de los romanos, porque ya le conté la historia, viene de los romanos que a su vez lo sacan de los filisteos. Los ingleses lectores de la Biblia y conocedores de la historia se lavaron las manos, llamemos esto Palestina, no es ni árabe, no es judío, y vemos qué hacemos. Al poquito tiempo cortan a la mitad de esa tierra, la cortan por el Jordán, y la mitad oriental dicen, esto va a ser el reino de Jordania para los árabes. ¿Sí? Pregunta, ¿los judíos tenían algún tipo de derecho por la tierra de actual Jordania? ¿Tenían algún derecho histórico o tienen algún derecho histórico sobre el territorio que hoy es Jordania? Que Jordania es un país inventado, o sea, agarraron a un árabe y decían, che, vos tenés sangre real, bueno, vos vas a ser el rey de Jordania. Es un desierto con beduinos y dicen, bueno, esto ahora es Jordania. Vos vas a ser fiel a Inglaterra, te vas a casar con una inglesa y vamos yendo. Y todo el petróleo vamos a negociar. En Jordania murió Moisés. En Jordania está escrito Deuteronomio, según la tradición. En Jordania habitaron las 2 tribus y media, ¿sí o no? Basán, Galaad, ¿le suenan esas palabras? Basán, Galaad, ¿sí? Todo eso es, sí, es Jordania. 2 tribus y media vivieron mucho tiempo ahí, ¿o no? Bastante tiempo, diría yo, siglos, ¿sí? Bueno, Juan el Bautista, ¿dónde murió? En Jordania. La lista sigue. Y Yeshua estuvo en Jordania, también en sus caminatas. Vivió un tiempo en Jordania, ¿sí? Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y estaba de ambas riberas, así que también estuvo en Jordania haciendo obra. A nadie se le ocurriría hoy decir, no, che, Israel tiene derecho a una partecita de Jordania, porque mira toda la historia, ¿sí? Pero bueno, eso nunca entró en consideración. Los ingleses fueron soberanos, la Sociedad de Naciones siguió, y eso fue Jordania para los árabes, punto, y se acabó. Ahora, la región oriental, occidental, que es lo que quedó de ese mandato, ¿sí? Se empieza a llamar Palestina. Entonces los ingleses que querían turismo dicen, visite Palestina, ¿sí? Y hoy en Jerusalén ustedes van y encuentran los panfletos, entonces, si ustedes quieren ver algunos afiches retro, dice Visit Palestine, no sé qué, y van a ver imágenes de dibujos escritos a mano, hechos a mano, que era publicidad inglesa para que los cristianos que jamás irían a ese territorio tan inhóspito, vuelvan y visiten y dejen un poco de dinero en esa zona. Ahí nace el concepto de Palestina. ¿Y quiénes vivían en Palestina? Judíos palestinos y árabes palestinos. Porque los actuales ciudadanos de Israel, que en el 48 vivían en Israel, son tan palestinos como los árabes. ¿Me siguieron? Un judío que vivía en el mandato palestino era un judío palestino, según este invento inglés. Y un árabe que vivía en ese mismo lugar es un árabe palestino políticamente. Estoy hablando políticamente. ¿Sí? Tiene un DNI, mandato de Palestina. Puede ser árabe, puede ser judío. Los dos tenían el mismo documento. Cuando viene la independencia y eso se parte, ahí es cuando los árabes se empiezan a llamar palestinos para tener derecho a todo ese mandato palestino. ¿Se dan cuenta? Y después de todo eso, después de tantas guerras, de tanta sangre, tanto diálogo eh, roto, que cada uno habla su verdad y cada uno cuenta su historia, como si la historia pudiera ser manipulada, como si la historia pueda ser reescrita, viene el excelentísimo Nicolás Maduro y dice lo que dice que les acabo de leer. Una televisión que él paga, entonces tiene las horas de televisión que él quiera, y Telesur lo transmite para toda Sudamérica, y acá muchos lo aplauden, porque Jesucristo fue palestino, un niño palestino. ¿Está bien? No hace falta decir que esto genera odio, esto genera mucha cabeza cerrada, y tiempo después nace un grupo de personas llamado Hamas, que dice, bueno, vamos a tener una carta fundacional. ¿Quiénes somos? Somos hermanos musulmanes. Entonces vamos a tener una constitución. ¿Ustedes han leído la constitución de Hamas?
Muchos países europeos dicen, no, no son terroristas, es un grupo político que necesariamente, eventualmente tiene que tomar en armas para defenderse. No son terroristas. ¿Cómo vas a llamar a Hamás grupo terrorista? Lee la constitución de Hamás y vas a ver. Fíjese lo que es el preámbulo de la constitución de Hamás. Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya. El movimiento de resistencia islámica Hamás es un singular movimiento palestino cuya fidelidad es Alá y su forma de vida es el Islam. Este hace todo lo posible para izar la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina. A Palestina se están refiriendo. ¿Sí? El día del juicio no llegará, traduzco, el día del juicio no llegará, según el Corán, el día del juicio equivale a nuestro día de la segunda venida, ¿sí? El día del fin, el día del reino. El día del juicio no llegará, no antes que venga la tribulación, el arrebatamiento, sino que no va a llegar hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y le den muerte. Están predicando la tribulación, en estos son bíblicos, ¿sí? Están hablando de tribulación. Fíjense, el día del juicio no llegará, la segunda venida no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y le den muerte. Entonces, acá están de acuerdo con Apocalipsis, parece. No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las conferencias internacionales son una pérdida de tiempo, son un ejercicio inútil. Estoy leyendo el artículo 13. Palestina es una tierra islámica. Repito, ¿a qué mapa se estarán refiriendo? No sé. La liberación palestina constituye una obligación individual para cada musulmán. ¿Sí? Pero no es un grupo terrorista, no se confunde. ¿Sí? Un grupo político que está defendiéndose de una ocupación cruel. ¿Ok? Entonces, volviendo a cerrar, salimos de Listra, de Bernabé y Pablo y llegamos a la actualidad. ¿Qué pasa en el medio? Pasa que hay un mensaje que siempre por distintos motivos termina distorsionado. Y si nosotros no somos conscientes, somos funcionales a esta distorsión. Esa distorsión puede ser tan sutil como una traducción bíblica que tiene dificultades para encontrar un vocablo, y por eso nosotros en español terminamos diciendo Dios cuando Lucas se agarraría la cabeza, porque Lucas dice, no, yo no traduje Dios para que sea Dios, traduje Dios para los dioses paganos, y puse teos, y no sabía la verdad cómo diferenciar. Y nosotros al final tenemos nuestra Biblia en español llena de la palabra Dios, pero eso es el mal menor. Porque hay otras distorsiones más profundas que a lo largo de la historia fueron llevándonos a una vida de fe y a una religión y a un mensaje que muchas veces junto con la verdad tiene mezcladas ciertas distorsiones. Ahora, las distorsiones pueden ser graves, las distorsiones pueden tener un efecto dañino. Fíjense si no lo que vamos a leer. ¿Sí? Adrián en el siglo II distorsionó un concepto por cuestiones personales contra los judíos, por cuestiones políticas. Y hoy en el siglo XXI estamos hablando de Palestina, de un pueblo palestino, ¿sí? Y de cosas que se construyeron en base a conceptos distorsionados. ¿Sí? Ahora, lo triste es que si uno va a nuestros manuales, si uno va a nuestras Biblias, si uno va a nuestros teólogos, va a encontrar una y otra vez que se habla de la tierra de Israel como siendo Palestina. Leyeron. No leyeron en la Biblia Palestina. Lo leyeron en la cultura, lo leyeron en su tiempo histórico. Les pareció que era mejor hablar que, por ejemplo, Moisés hizo un pacto con Israel, estoy hablando del pacto de Deuteronomio, lo llaman pacto palestino. Y todos los teólogos dicen el pacto palestino. Y todos repetimos como loro, sí, el pacto palestino. Te hablo de teólogos, gente erudita. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? La mayoría de las iglesias evangélicas siguen la visión del seminario de Dallas, de Pentecost, hablando lisa y llanamente de pacto palestino.
Se dan cuenta que es faltar a la verdad. Está bien, pero es inocente, quiso decir el pacto de la tierra. No, dijo pacto palestino. Y mucho así, no es el único. Ni siquiera él lo acuñó. Esto viene de una teología de sofá, desconectada de la tierra, desconectada de la historia, pensando que esto es entre nosotros y no se dan cuenta que estamos dando entidad a un error histórico. Pero no nos interesa. Y si dice Jesús fue palestino y a la mayoría no le interesa y le parece simpático, porque en el fondo no nos interesa la verdad histórica, porque no le interesa la historia. Pues yo ya tengo la religión, ya tengo la salvación, ¿para qué me voy a preocupar por la historia? Si el mensaje de Dios es simple. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos muy embutidos de esta forma de razonar y no nos damos cuenta que es peligroso. ¿Sí? Estamos apoyando nuestra vida y nuestro mensaje en territorio y en un suelo que no está muy firme. Y no es digno de personas que decimos que servimos al Dios de Israel en el siglo XXI, con tecnología, con educación, con ilustración, y no somos capaces de corregir estas cosas. Pero no somos a veces ni conscientes. Y a veces, quizás la mayoría ni siquiera le podría contestar a Nicolás Maduro, o estaría confuso, ¿será que Nicolás tiene razón? Esto a mí me parece un poquito como grave, digamos, ¿sí? Entonces, por eso esta palabra, porque el Evangelio del Mesías con un poquito se puede transformar en el Evangelio de Júpiter. No hace falta mucho para que se distorsione. Y nosotros estamos acá para ser testigos, testigos de la verdad, no testigos de la distorsión. Tenemos que ser testigos de la verdad, ¿o no? Testigos de la verdad bíblica, no testigos de la verdad distorsionada, no testigos de lo políticamente correcto, no testigos de lo que la mayoría piensa. Tenemos que ser testigos de la verdad, aunque eso sea a veces ser minoría, ¿sí? No se trata de ser judaizante, no se trata de ser pro-Israel, simplemente estamos acá tratando de reconectarnos con el contexto original del mensaje bíblico. ¿Amén? Así que las conclusiones es, tratemos de trabajar, invertir tiempo en reconectarnos con el mensaje bíblico en su contexto original. Disculpen que me expandí mucho en tiempo. El mensaje bíblico, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un fruto natural del judaísmo del siglo I. Repito, ¿qué es el Evangelio? Es el fruto natural del judaísmo del siglo I en su expectativa mesiánica. Cuanto más cerca estemos de eso, menos nos vamos a equivocar. ¿Sí? Entonces, acercarnos al original. Las traducciones de ustedes quizás fueron muy diferentes a lo que yo leí en Reina Valera. Algunos quizás decía Hermes, otro decía Zeus, otro decía Señor de los Dioses. Seguramente, si abrimos el micrófono, cada uno tenía un nombre distinto. Bien, no es algo grave, pero seamos conscientes de que eso existe. Las traducciones, las simplificaciones generan un puente cultural que a veces simplifica y a veces puede generar una pequeña distorsión en el mensaje. Seamos conscientes y cuidadosos, ¿sí? Y seamos conscientes que vivimos en un mundo donde hay mucha distorsión de conceptos, mucha distorsión acumulada, ¿sí? En la teología, en la política actual, en la historia, ¿sí? La guerra entre Israel y Hamás, dicen en Israel que una de las principales batallas es la batalla por la información, porque dicen que información y mucha más desinformación, ¿sí? Y este mensaje de Nicolás Maduro es una prueba cabal de esto, ¿sí? Es un mensaje de desinformación, es un mensaje para que el cristiano entienda al revés muchas cosas, ¿sí? Y no estoy acá haciendo defensa de nadie, simplemente estoy diciendo que Nicolás Maduro dijo una mentira que le copió a Mahmoud Abbas, el líder palestino. Ni siquiera la inventó, ni siquiera fue original. Pero lo más triste es que es una mentira que se propaga como verdad y muchos cristianos aplauden desde la inocencia, de la ingenuidad,
de pensar que las cosas son simples y las cosas son naif, ¿sí? Y tenemos que ser cautelosos y tenemos que saber cada vez que hablamos algo, cada vez que opinamos algo, estar seguros si no estamos repitiendo simplemente una desinformación, ¿sí? Gracias por su tiempo, disculpen lo extenso de la charla. Y perdonen si dije algo que pudo haber ofendido, no fue mi intención, discúlpenme, pero bueno, era un mensaje que tenía ciertas aristas un poco eh, filosas, si se quiere. Sí, gracias Agustín, gracias María, devuelvo el micrófono. Gracias, muchas gracias Juan Pablo. Realmente te hemos escuchado con atención y vamos a darle al pastor Agustín que haga sus comentarios. Adelante, pastor. Bueno, muy interesante, Juan Pablo. La verdad que si bien yo leo historia y me gusta la historia, me pareció fascinante tu recopilación de la palabra Palestina. La verdad que no había conectado todo esto de los filisteos, del emperador Adrián, los ingleses, eso ya lo tenía más claro, pero qué interesante escuchar el origen de las cosas, ¿no? Yo lo sabía, pero no tan claro, así que siempre se aprende algo, ¿no? Y realmente todo el problema de las traducciones, que es un tema, ¿no? Siempre he dicho que lindo sería leer griego o hebreo, porque sabemos que yo, por ejemplo, sé inglés, pero cuando paso del inglés al castellano ya hay un cambio, ¿no? O sea, María que es traductora también, ¿no? Cuando ya pasás a otro idioma es otra cultura. Sí, Entonces hay palabras del castellano al inglés o del inglés al castellano que en realidad no tienen traducción, porque es otra cultura. Entonces uno más o menos le pone una palabra parecida, pero ya se está perdiendo algo. Ni hablar lo que debe ser del griego al castellano, o sea, donde ya hablamos de, digamos, de culturas muy distintas, antiguas, del hebreo ni hablar, ¿no? Que es otra. sí, Entonces yo creo que lo que decís vos, Juan Pablo, es ser consciente de esto. O sea, no es decir, está todo mal, porque obviamente hay un traslado cultural, pero ser consciente de que, bueno, no seamos tan estrictos, ¿no? Cuando leemos una palabra en castellano, no, porque Dios dice tal cosa. Bueno, un momentito que ya hay una traducción. Entonces hay veces que en el pueblo evangélico, ¿no? Algunas veces son muy estrictos, ¿no? No dice esto el apóstol Pablo, ¿no? Y por ahí sí. uno dice, bueno, no es exactamente lo que dijo Pablo, ¿no? Así que creo que vale la pena esa mirada que vos das de decir, hay un traslado cultural que hay que estar consciente, ¿no? No lo podemos negar, pero digamos que nos viene bien volver al origen, a lo hebreo, al contexto hebreo, porque ese es el libreto original, ¿no? Después, lo otro son interpretaciones y traslados culturales, entonces nuestra raíz hebrea creo que, sin volvernos judaizantes, yo no tengo por qué hacerme judío, pero tengo que aprender, ¿por qué? Porque era la cultura de Jesús. Era la cultura de los apóstoles, o sea, no eran romanos, ni argentinos, ni norteamericanos, ¿no? Yo creo que eso es importante lo que resalta Juan Pablo para que uno estudie, se meta, entienda el contexto. En ese sentido vale la pena, ¿no? Y creo que en los últimos años el cristianismo creo que está valorizando nuestra herencia hebrea. Yo noto que tanto el mundo católico como evangélico y protestante, hay una revalorización después de muchos siglos de desconexión, me parece. Por eso hay multitud de cristianos que van a Tierra Santa, ¿no? Hay miles de cristianos que van a Tierra Santa porque quieren conectarse con esa raíz, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Juan Pablo, y creo que nos hace bien volver a entender esto. Así que esa es mi opinión. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo quería por ahí sumar sobre el tema de la traducción.
la traducción de los nombres propios o traducción de conceptos cuando no hay un término en la lengua de llegada, que eso se hace a veces y es a veces arbitrario, pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando Yeshua quiere decir salvación y Jesús no quiere decir nada, por supuesto que Jesús entiende cuando yo le digo Jesús, pero es interesante que la palabra en el término original tiene carga con todo el significado. Y cuando yo lo traduzco, lo naturalizo, lo españolizo, que es una técnica de traducción, se llama préstamo naturalizado, le quito la carga semántica. Por supuesto que Dios escucha y entiende y acepta y todo eso, ¿no? No es una cuestión. Pero es importante entender estas cuestiones técnicas, porque no es lo mismo decir Yeshua que Jesús en realidad. Eh, lo mismo que, ah, bueno, pasa con los nombres. Si yo hablo de Shlomo, que es Salomón, por supuesto que Shlomo es el Pacífico y Salomón, volvemos a lo mismo, es una naturalización, una adaptación de un término. Entonces, quizás estas cuestiones que son técnicas de los traductores o los que traducimos, nos quedan a nosotros, pero está bueno a veces compartirlas, bueno, como vos hiciste, Juan Pablo, que hay un trasvase, que hay una pérdida de sentido. Y entonces se va como, livianamente se va como diluyendo el sentido. No es algo gratis, porque te vas alejando de la cultura que dio origen a ese nombre con esa carga semántica, sea para bien o sea para mal, sea Yeshua o sea Zeus. María, Sí, incluso vemos en el arte, ¿no? Yo en la iglesia tengo un cuadro de Jesús donde está sentado en una mesa y con los discípulos con túnicas romanas, y entonces uno hasta culturalmente dice, este cuadro parece que Jesús estaba en Roma porque se visten como romanos, usan una mesa como los romanos, los judíos no usaban mesas ni sillas, entonces hasta en el arte hay un traslado cultural, ¿no? Y nosotros vemos a un Jesús occidental, o sea, un Jesús del occidente, y Jesús es del oriente o del Medio Oriente, no es occidental. Así que tenemos hasta en el arte, ¿no? En la música, todo un traslado a nosotros que nos vino muy bien, pero no es la verdad, como dice Juan Pablo, ¿no? O sea, nos vino muy bien, pero no es la verdad. La verdad es un Jesús hebreo en una cultura hebrea. Y esto lo que a nosotros nos guste o no es así. Y creo que es el ejercicio que tenemos que hacer sin despreciar ninguna cultura, pero decir, eh, les cuento que cuando yo por primera vez fui a Jerusalén, en el aeropuerto de Milán, había unos judíos y yo me quise acercar a ellos, ¿no? Y entonces me puse a hablar con uno, ¿no? Y me miraba un poquito sospechoso, entonces en un momento me dice, ¿y usted por qué va a Jerusalén? Entonces yo le dije a ese judío, bueno, porque voy a aprender de Jesús que era judío. Entonces el hombre, el judío, quedó un minuto paralizado, ¿no? Porque yo, un occidental, le estaba diciendo a él que Jesús era judío. Y entonces después de un rato me dice, sí, sí, Jesús era judío, como que él mismo tuvo que recapitular, ¿no? De que el Jesús que yo iba a buscar no era occidental, ¿no? Entonces tenemos realmente que romper estos paradigmas de siglos, no es fácil. Por eso que las iglesias en general resisten a esto, porque son muchos siglos de un paradigma occidental, ¿no? Así que creo que lo que hace Juan Pablo y otras personas es, como decía él, si estamos torcidos, enderezarnos un poquito, ¿no? Por lo menos ponernos un poco más acá. No digo que nos volvamos judíos, pero sí comprender mucho más la cultura hebrea y la bueno, siempre como es Marcelo, ¿cómo es el apellido? Montenegro. Marcelo de Montenegro, ¿no?
Marcelo Montenegro siempre cuenta, ¿no?, que le preguntaron a él, en una radio cristiana, ¿y por qué es importante leer el Evangelio y entender el judaísmo? ¿De qué me sirve? Le decía el americano, ¿no? Y Marcelo le dijo, a ver, búsqueme cualquier pasaje de la Biblia. ¿Qué? ¿Del Antiguo Testamento? No, 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 del Nuevo Testamento. Entonces el hombre dijo, bueno, la resurrección de Lázaro. Bien, le dijo Marcelo, ¿usted sabe por qué tardó Jesús 4 días en buscar a Lázaro? Y no sé, se retrasó. No, 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 no. Porque en la cultura hebrea el alma tenía que esperar 3 días para irse. Entonces Jesús fue al cuarto día porque significaba que iba a ser una resurrección total, que el alma ya no estaba cerca. El yanqui se quedó, wow, dijo. Entonces yo lo contrato a usted para que nos haga entender por qué el contexto hebreo es importante en el Nuevo Testamento, porque hay cosas que como gentiles no las conocemos, no las entendemos, porque no es nuestra cultura, no es que somos malos, no es nuestra cultura. Entonces necesitamos, para entender bien la escritura, entender esa cultura. Así que, Juan Pablo, no sé si sabías esta anécdota de Marcelo Montenegro y la resurrección de Lázaro. Te la tiro para que la puedas usar, ¿viste? Bueno, ya Bueno, gracias. es un poquito tarde, no queremos extendernos en exceso. Si no hay más, vamos a ir cerrando la reunión. María, ¿algo más que decir? Y si no, ya nos vamos. No, bueno, yo creo que es tarde, pero nos deja pensando si nosotros también no hemos heredado tradiciones donde no revisamos, donde aceptamos como paquete los conceptos, aún con la salvación, y la tenemos la salvación, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, en Yeshua, pero mantenemos este formato, esta mentalidad de aceptar sin revisar, sin estudiar. Por eso creo que es importante lo que trajo Juan Pablo desde el comienzo hasta hoy mismo, lo que está sucediendo, esta gran distorsión que hay, que hace que se levante, por ejemplo, más y más el antisemitismo, y tiene que ver con la gran desinformación. Y eso forma mentalmente estructuras que rechazan la verdad, finalmente rechazan la verdad. Me parece re serio el tema. Creo que, pastor, sería bueno que Sí. pudieras orar o que pudieran orar para que esto baje a nuestra forma de mirar la escritura y que el Señor nos ayude, nos alumbre. Bueno, le pedimos a Juan Pablo que haga una oración para justamente que todo esto nos sea revelado, nos sea comprendido, y entonces vamos a ir ya cerrando la reunión. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo y por esta reflexión que es profunda y también es pesada en nuestros corazones, en nuestra mente, entendiendo que hay somos tan pequeños para tanta información, tantos mensajes, tantas oleadas, Señor, de información y desinformación, tanto mensaje puro y tanta distorsión también. Ayúdanos a ser conscientes y también tener un corazón de arrepentimiento, un corazón y una mente de humildad y de querer buscar con sinceridad tu verdad. Ayúdanos a salir de nuestra zona de confort en lo religioso, en lo que pensamos, en nuestras posturas, y a ser más buscadores de tu verdad y de entender, Señor, tu mensaje de la mejor forma posible, en el mejor contexto que podamos reproducir, con un espíritu de ser aprendices y no enseñadores. Ayúdanos a no opinar ligeramente, a ser prudentes al omitir opinión y a buscar siempre estar informados, a tener una actitud eh, de mucha precaución, Señor. Gracias porque nos hablas y también queremos contribuir a un mundo mejor
a un mundo más pacífico, menos dogmático, menos violento, menos mentiroso, menos desinformado. Ayudarnos en lo que nosotros podemos hacer, lo que nos toca, y oramos para que la luz de lo verdadero pueda desplazar a las tinieblas de lo que es falso, de lo que es torcido, y queremos nosotros en humildad servirte. Ayúdanos a tener esta postura de siervos y quitar todo orgullo, todo sectarismo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Oramos por la paz en Israel, por la situación en Gaza. Clamamos por tu misericordia y por sabiduría para los que toman decisión, y que quebrante los corazones y las cervices que están duras, Señor, en rebelión contra tu autoridad. En lo que pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, gracias Juan Pablo. Y entonces, bueno, esta charla muy interesante fue grabada para todo el que la quiera volver a escuchar. Entre nomás en TJC2 Cono Sur, ahí en la página. Y entonces, y vamos a seguir escuchando a Juan Pablo, que es amigo de TJ, y realmente siempre contamos con tu apoyo, Juan Pablo, para tus charlas. Y ya te vamos a traer a Buenos Aires. Nos quedó pendiente una conferencia que tenés que venir acá, así que ya para el año Bueno, entrante seguro vamos a organizar algo, ¿eh? ok. Y desde ya, si venís a Buenos Aires, tenemos que tomar un cafecito. Es obligatorio, ¿eh? Perfecto. Cafecito Bueno, y algo más, ya que estamos, algo sólido sí, que ayude. es un choricito. Bueno, bueno, chaucito, chao, buenas noches Chao, a todos. bendiciones, saludos, buena semana. Chaucito, chaucito, buenas noches. Bendiciones, gracias. Nos vemos en 15 días, la próxima charla.